Flor, empezá. Dale. Bueno, el tema que me toca hablar hoy es de fisiología cerebral y anestesia en neurocirugía. Bien, vamos a arrancar hablando un poquito de anatomía, más que nada la parte vascular. Tenemos una parte arterial que va a estar formada por lo que es las carótidas, tanto derecha como izquierda, y las arterias vertebrales también derecha e izquierda. Se juntan las arterias carótidas y la arteria basilar y me van a dar lo que es el polígono de Willis. ¿Qué es lo que me va a dar este polígono? Es ante situaciones, por ejemplo, una isquemia, permite circulación colateral, que en situaciones normales no pasaría. Por ejemplo, de isquemia del lado derecho, bueno, va flujo del lado izquierdo y así. Después, todo lo que es la parte venosa, vamos a tener los sistemas de venas corticales, tanto superiores como profundas. Los superiores van a drenar todo lo que está en la superficie cerebral, se encuentra en la pía madre, y los senos venosos profundos vamos a tener que van a drenar los senos sagitales, tanto superior e inferior, el seno recto, el seno transverso y el sigmoide, dentro de los más importantes. Todo esto va a las venas. Y hay unos puntos claves que hay que tener en cuenta, que el cerebro posee una tasa metabólica alta y recibe el 15% del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo cerebral está autorregulado y se mantiene dentro de un rango de TAM, que está estimado entre 65 y 150. Este flujo sanguíneo está ligado al índice metabólico cerebral. Sube el flujo, sube el metabolismo, sube el flujo, baja el metabolismo, baja el flujo, y es 4 veces mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. El 60% del flujo, ¿para qué se utiliza? Para la función electrofisiológica. El resto es para actividades homeostáticas celulares. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la regulación química con la PACO, que después lo vamos a ver, la temperatura y los fármacos. Bien, nosotros tenemos que, el cerebro tiene que recibir glucosa y oxígeno, pero tenemos que tener en cuenta que es una cavidad inextensible y se hace a partir de la regulación de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Que cómo se regula, tenemos estas cosas para tener en cuenta. La regulación química, que es química, metabólica o humoral, la regulación miógena, reológica y neurógena. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Bien, la regulación química. Tenemos el índice metabólico cerebral, habla un poco del acoplamiento flujo-metabolismo. ¿Qué es ese acoplamiento? Es una combinación de factores tanto metabólicos, neuronales, gliales, vasculares, que ahora vamos a ver en un gráfico que me van a generar, según donde actúen, liberación en la actividad simpática, liberación de glutamato, que me va a generar liberación de ciertos mediadores como prostaglandina, óxido nítrico, lactato, que me van a generar vasodilatación, o si por ejemplo actúan sobre el astrocito, hay un mediador del ácido araquidónico que me genera vasoconstricción, y ahí van jugando según el metabolismo. Bien, en neurocirugía también, ¿qué influye? El estado funcional del sistema nervioso. No es lo mismo un paciente que está en actividad de sueño, que tiene un índice metabólico cerebral disminuido, con un paciente que tenga una convulsión que va a tener aumentado ese índice metabólico. Lo mismo, los fármacos que usamos, la temperatura, y hay que tener en cuenta que ese metabolismo se disminuye con la edad, aproximadamente un 15 o un 20% a los 80 años. Después, la PACO. La PACO, nosotros podemos jugar con la PACO para que, por ejemplo, vamos a ver más adelante, cuando hay una hipertensión endocraniana. Nosotros tenemos que disminuye la PACO, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, el cambio se produce rápidamente, pero no es mantenido. El valor regresa en unas 6 a 8 horas. Después, la presión arterial de oxígeno en menos de 60 milímetros de mercurio, hay que tener cuidado porque produce vasodilatación. Y dentro de los fármacos que van a regular, tenemos los vasodilatadores, los vasoconstrictores y los anestésicos. Bien, dentro de los anestésicos, ustedes me pueden decir que toda la mayoría, ¿qué hacen? Disminuyen el metabolismo y el flujo. ¿Cuál de los fármacos que conocemos podrían aumentar ese metabolismo? ¿Alguno se acuerda? La ketamina. Perfecto, y también el óxido nitroso. La diferencia que hay que tener en cuenta con los anestésicos es que actúan sobre la parte de electrofisiología que vimos antes, que era el 60% de lo que se ocupa el metabolismo cerebral. Nosotros, por más que le demos, por ejemplo, al cebo, le damos más dosis, todo, la actividad del electroencefalograma no es que va a disminuir más y va a pasar de las actividades electrofisiológicas a la regulación homeostática de la célula. Eso no lo afecta por más que nosotros aumentemos la cantidad de droga.
Lo que sí va a afectar la actividad celular, por ejemplo, sería si nosotros hacemos una hipotermia, por ejemplo, en un paciente post-paro. Ahí sí va a estar afectadas las dos funciones cerebrales. Bien. Después, otra cosa es que la PACO, mientras más alto esté el flujo sanguíneo cerebral y nosotros actuamos sobre el respirador, más va a disminuir. Mientras más alta sea el flujo, más disminuye la acción que nosotros hacemos sobre el flujo sanguíneo mediante la PACO. Bien. Esto ya lo vimos. Después, la regulación miógena. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad que tiene el cerebro de ajustar la resistencia vascular para mantener un flujo constante según las variaciones de TAM, que vimos que iba de 50-65 a 150 milímetros de mercurio. Bien, después tenemos que el flujo sanguíneo cerebral varía en función de la presión de perfusión cerebral, y la PPC es igual a la tensión arterial media menos la PIC. Que el valor normal de la PIC es menor o igual a 15 milímetros de mercurio, y el rango de hipertensión endocraniana son arriba de 20 milímetros de mercurio. Después, cuando la regulación está alterada o excede el límite superior, vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo cerebral y un aumento del volumen sanguíneo cerebral en forma paralela a lo que es el aumento de, por ejemplo, una paciente que está hipertensa. Entonces me va a generar un aumento del volumen, riesgo de herniación, isquemia cerebral, etc. Bien, después tenemos la regulación neurógena. Tenemos el sistema extra e intraaxial de tipo colinérgico, parasimpático y no parasimpático, el adrenérgico, simpático y no simpático, serotoninérgico y bipérgico. Después, la regulación urológica está determinada por la viscosidad de la sangre, y el factor principal es el hematocrito. Ejemplo, tenemos un paciente anémico, va a disminuir la resistencia vascular cerebral y aumenta el flujo. Esto puede también estar compensado por la disminución del delivery de oxígeno y también por la respuesta compensadora para aumentar el transporte. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de fármacos. Nosotros en neuroanestesia tenemos la posibilidad de que por medio de fármacos influir en lo que es el volumen y el flujo sanguíneo cerebral para modificar la PIC. La variable más crítica que nosotros podemos modificar es el volumen sanguíneo cerebral. Bien, tenemos fármacos vasodilatadores, por ejemplo la nitroglicerina, el nitropruseto de sodio, la hidralazina, adenosina, bloqueantes de canales de calcio, que me van a generar vasodilatación cerebral, aumento del volumen sanguíneo con efecto de aumentar la PIC. Los vasoconstrictores tenemos nora, la feni, que afectan el flujo sanguíneo por medio de la regulación de la tensión arterial media. Después tenemos alfa-agonistas, por ejemplo, desmedeto, clonidina, disminuyen todo lo que es el flujo y el índice metabólico. Los beta-agonistas, por ejemplo, adrena, aumentan el flujo, aumentan el índice, y se exacerba si la barrera hematocefálica está lesionada. Después, la dopamina produce una vasodilatación leve y cambio mínimo en el índice metabólico. La dobuta aumenta ambas cosas, y los IECA y ARA2, que generalmente son los que toman nuestros pacientes cuando suben, no altera el flujo sanguíneo cerebral y se mantiene la autorregulación. Bien, acá tenemos dos gráficos que van a hablar sobre cómo afectan los anestésicos endovenosos y los inhalatorios al índice metabólico y al flujo sanguíneo cerebral. Dentro de los endovenosos vamos a tener que todos van a disminuir el flujo y el índice metabólico, menos como conocemos la ketamina. Los opiáceos y las benzodiazepinas tienen una disminución escasa en estos dos parámetros, no afectan mucho. Y en lo que es los inhalatorios, que vamos a ver más adelante un poco más, todos los efectos que van a producir es efecto dosis dependiente. Por ejemplo, aumento cada vez más el sebo, más vasodilatación. Bien, después tenemos la lidocaína, disminuye todo flujo, metabolismo de la PIC y estabiliza las membranas. La ketamina aumenta, como ya sabemos, y puede producir crisis en pacientes con predisposición a epilepsia. Las benzodiazepinas disminuyen poco lo que es el flujo y el metabolismo, los opioides también, y hay que tener en cuenta los histaminas liberadores por la posibilidad de vasodilatación cerebral, por ejemplo la morfina, metadona. Exacto. El tomidato también disminuye, el propofol también disminuye, a su vez también disminuye la PIC. Los barbitúricos también, y lo hay que tener en cuenta, bueno, nosotros no lo usamos tanto, pero son dosis dependientes. Por ejemplo, tenemos un paciente en coma farmacológico, a las 72 horas tendremos que aumentar la dosis por la tolerancia. Y si le hacemos fluma a un paciente, hay que tener precaución al revertir la sedación con la posibilidad del paciente de un despertar abrupto y aumentar la presión intracraneal en una cavidad inextensible.
Bien. Los inhalatorios. Habíamos dicho que era efecto dosis dependiente. Disminuye el índice metabólico, bueno, forma dosis dependiente, la actividad vasodilatadora es por su acción en el músculo liso, por lo tanto el efecto sería disminuye el flujo sanguíneo por disminución del índice metabólico, que es lo que queremos, pero a su vez si seguimos aumentando la dosis, aumenta el flujo y aumenta la vasodilatación cerebral. Por eso tenemos a 0,5 cam disminuye el flujo, a 1 cam hay un estado de equilibrio, y más de 1 cam el flujo sanguíneo aumenta y aumenta el volumen sanguíneo cerebral. Con la dosis aumentada, la autorregulación se va a encontrar abolida en un momento. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto cuando llega un paciente con una lesión con efecto de masa o rápidamente expansiva, realizar una técnica más que nada endovenosa para evitar el efecto vasodilatador cerebral de los inhalatorios. Después, dentro de los fármacos inhalatorios, el alotano tenemos que tiene más potencia vasodilatadora y menos efecto sobre el índice metabólico cerebral, y el sebo es el que menos actúa sobre las alteraciones que producen la autorregulación. Bien, dentro de los relajantes musculares tenemos que tener en cuenta más que nada los vitaminoliberadores por la hipotensión, la vasodilatación, el aumento de la PIC y la disminución de la tensión arterial media. La Suxi me genera aumento de la PIC de 5 milímetros de mercurio, que puede ser bloqueada con el 10% que hacemos del relajante neuromuscular no despolarizante. Después, busqué medidas de protección cerebral y las que tienen evidencia científica son la hipotermia, que se usa en los pacientes que han tenido un paro cardíaco, es eficaz para disminuir la mortalidad, mejora el pronóstico neurológico y la supervivencia de los 6 meses. El inhibidor tisular del plasminógeno y el nimodipino, que se usa para el vasospasmo. Bien. Otra cosa que me pasó, una vez estuve con Brian, nos pasó que nos querían subir a un paciente con un SAE de páncreas, que hacía menos de 2 semanas había tenido un ACV hemorrágico, y no se podía estudiar porque fue el tema de la pandemia, no andaba el tomógrafo. Y bueno, la cirugía se terminó haciendo. Entonces lo que busqué es estos pacientes que hay que hacer, diferir la cirugía, se puede hacer, o cómo nos manejamos. El flujo sanguíneo cerebral va a sufrir modificaciones después de un accidente cerebrovascular. Hay zonas con alto flujo y otras con bajo flujo. Y la estabilización de ambas es después de las 2 semanas. Entonces la idea sería diferir la cirugía electiva al menos 4 semanas después de una ACV. Bien, bueno, ya vamos por la mitad, queda poquito. Ahora vamos a hablar un poquito de anestesia neuroquirúrgica. Vamos a hablar un poco de los procedimientos, de la posición quirúrgica, el monitoreo, el control de la TAM, de la PIC, de la PPC, de la PACO, la temperatura, qué líquido vamos a usar, los corticoides, los osmóticos, los diuréticos, los anticonvulsivantes, antibióticos, sobre la pérdida sanguínea, los despertares en anestesia y el riesgo de embolia gaseosa venosa. Bien. El control de la PIC y la relajación cerebral. Nosotros cuando nos llega un paciente con una lesión neurológica, tanto mecánica o isquémica, tenemos que tener en mente 4 compartimentos. El compartimento líquido, que puede ser el intersticial o el intravascular, el componente del líquido cefalorraquídeo, el del volumen sanguíneo, la sangre, y el celular. Todo esto, si aumenta, me va a aumentar el volumen intracraneal, aumentando la PIC y aumentando las posibilidades de herniación y disminución de la perfusión cerebral, disminuyendo la presión arterial. Nosotros, por la parte de la anestesia, ¿qué podemos hacer para disminuir ese aumento del volumen? Actuar sobre la presión arterial, podemos actuar sobre la parte de líquido, por ejemplo, con diuréticos osmóticos, los de LASA, furosemida, sobre el líquido cefalorraquídeo, sobre el APACO, sobre cómo ponemos, por ejemplo, la cabeza del paciente, o cómo lo ventilamos por el aumento de la presión venosa yugular, y el aumento en todo lo que es el tórax. Después, qué anestesia, qué drogas vamos a usar, si vamos a usar drogas vasodilatadoras, para ver qué utilizamos y qué es lo mejor para el paciente. Vamos a ver un poquito de cada uno. Bien. Flor, tengo una pregunta. Decime. ¿Vos encontraste algo? ¿Vas a hablar de algo de los fármacos? Pues es una duda que siempre tuve, de los cuando son neuroprotectores. ¿Cómo? Viste que, no sé, tengo este concepto capaz, no sé si está bien, pero que si es el tiopental, a tal dosis es neuroprotector, la ketamina a muy bajas dosis también sería neuroprotectora, no sé. ¿Alguien sabe? Para que inhibía la apoptosis. ¿Alguien lo usa eso? ¿Lo hacen?
Eso, hola, Lautaro, antes lo usábamos, la verdad que ahora no sé si lo están usando. Pero yo no lo Pero uso, no lo hago nunca eso. en bajas dosis el tiopental, y, pero bueno, nada, yo la verdad que no lo uso. No, yo tampoco. No sé si ustedes lo están Bamba usando. creo que lo usa. Bamba creo que sí hace el tiopental antes de hacer la neuro. ¿Quién? Creo que Bamba. Ah, Bamba, sí, Bamba lo hace, junto con el manitol antes de la cirugía. Lautaro, Sí. ¿y qué leíste vos acerca, o qué duda tenés con respecto a lo que es la neuroprotección, por ejemplo? Porque, por ejemplo, como hablábamos esto, la ketamina a bajas dosis y el tiopental también a bajas dosis. Sí. Y, por ejemplo, uno de los mecanismos de acción de algunos, lo que es disminuir todo lo que es el metabolismo neuronal, que con eso disminuís el consumo metabólico de oxígeno cerebral, que es uno de los determinantes, ¿sí? Porque vos al bajar el metabolismo inmediatamente disminuís el consumo metabólico de oxígeno. Y otro está dado por un mecanismo mediado por calcio. Sí. El de la keta sería ese. De la ketamina, que disminuiría la apoptosis o... Sí, y esto tiene que ver todo con el metabolismo del calcio a nivel intracelular, que es un inductor junto con el glutamato y otros neurotransmisores que son excitatorios, que son que inducen apoptosis neuronal, ¿sí? Otra cosa que decía de neuroprotección muy bien Garnero era la hipotermia, pero la hipotermia leve, que va de 33 a 36 grados. Más de eso o menos de eso no está demostrado. Yo lo que puse Pero ahí, que encontré la eficacia, el limodipino, el activador tisular y la hipotermia. Después el resto no encontré evidencia científica que diga sí, hay que hacerlo porque protege. El nimodipino es un bloqueante cálcico, como ustedes saben, que no solamente se usa como neuroprotección, sino también para evitar un mecanismo que es el vasoespasmo, ¿sí? Que se da sobre todo a nivel en procesos de accidentes cerebrovasculares, porque también el vasoespasmo lo que genera es, puede llegar a producir sangrado y el tema de toda la que es la destrucción neuronal. Pero hay medicaciones que se pueden llegar a usar, que lo hagamos o no, van en nuestro, pero por ejemplo el tiopental sí está demostrado que es un gran neuroprotector. Joya, listo. Gracias, Cami. Perdón, Flor. Ah, y otra cosa, que hablaban del calcio, se activa el aumento del glutamato, que es excitador, que aumentan los canales de calcio y sodio hacia el intracelular, y por eso se produce edema cerebral también. Que ahí también tendremos que actuar. ¿Qué podemos hacer sobre estos 4 compartimentos? Bueno, el celular va al neurocirujano. Después en la parte del líquido podemos usar diuréticos, corticoides, principalmente en los que son los tumores. Después en el líquido cefalorraquídeo podemos hacer el drenaje, que a veces los de neuro hacen el drenaje lumbar o puede ser del ventrículo lateral. Después a nivel del componente de sangre, el arterial, que disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y el venoso, mejorar el drenaje venoso cerebral, que cómo lo podríamos hacer nosotros, es mantener la cabeza erguida. Si solo ponemos el lazo del tubo atándolo y primiendo el cuello, claramente no va a tener drenaje venoso, y si tiene collar cervical también hay que ver cómo está puesto y si no está comprimiendo demasiado. Bien. Factores que influyen en este flujo sanguíneo cerebral, ya lo estuvimos viendo: la presión arterial de oxígeno, dióxido de carbono, el índice metabólico, la presión arterial, el estado de la autorregulación, los fármacos, la viscosidad de la sangre y las rutas neurógenas. Nosotros, por ejemplo, en la cirugía te dicen, no, necesito que me relajes, que está tenso todavía, lo veo que está saliendo, se está arneando el cerebro. Nos tenemos que hacer unas preguntas como para tener en cuenta y ir descartando cosas. Por ejemplo, ¿están controladas las presiones pertinentes? No sé, la presión venosa yugular. ¿Está rotada la cabeza o está flexionado el cuello en una forma extrema? Si vemos que hay compresión yugular directa. Si la postura de la cabeza está, en vez de estar elevada, está hacia abajo. Si hay presión en las vías respiratorias, si hay alguna obstrucción, si hay una tensión, si hay tos, si está relajado, si tenemos una PIB excesiva o si en este caso, bueno, es un neumotórax.
Después hay que chusmear la presión parcial de dióxido de carbono, de oxígeno y la presión arterial. Después hay que tener en cuenta el índice metabólico. Si el paciente vemos que está taquicárdico y podemos ver que el REMI se terminó, puedo pensar que está con dolor, después hay que descartar si está excitado con convulsiones, que es medio difícil si está dormido, y si está febril el paciente. Después, si estamos utilizando vasodilatadores, que a veces suben los pacientes con hipertensos, creo que una vez subió con nitroprusiato, si estamos usando, entonces genera vasodilatación y aumenta la PIC. Después, si hay lesiones de masa no reconocidas, por ejemplo, hematoma, aires, hay un neumoencéfalo, que ahora después lo vamos a ver. Si el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que a veces lo dejan tirado en el piso, si está pinzado, no drena, entonces, bueno, aumenta todavía más la PIC. Bien, hay unos métodos para reducir la PIC y el volumen cerebral rápidos. Podemos disminuir la presión arterial de dióxido de carbono, el drenaje del líquido cefalorraquídeo, estimular la diuresis, la supresión del índice metabólico cerebral con los barbitúricos, como por ejemplo el propofol, la reducción de la tensión arterial media, y el control quirúrgico que sea lo más rápido posible. Bien, dentro del control de la PACO, yo acá estuve buscando y lo que encontré es que, por ejemplo, nosotros vamos a hiperventilar un cerebro dañado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar una vasoconstricción que me va a disminuir el flujo cerebral, me va a generar disminución de la PIC y el cerebro relajado. ¿Qué decimos? Bueno, logramos lo que queríamos. Pero no. Al disminuir ese flujo sanguíneo cerebral también está disminuyendo la oferta de oxígeno. Me va a generar hipoxia a nivel neuronal. A su vez, otra cosa que nosotros no tenemos en cuenta es la hiperventilación, aumenta la excitabilidad neuronal, aumenta la duración de las convulsiones. Y aumenta todo lo que es el metabolismo en una neurona que está alterada. Entonces aumenta el consumo metabólico de oxígeno. Otra vez vamos a la hipoxia. Y nosotros al hacer la alcalosis en el líquido cefalorraquídeo, lo que hace es invertir la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, disminuyendo el delivery de oxígeno, y todo esto me va a generar hipoxia tisular. Por eso hay que tener en cuenta que a veces yo, por ejemplo, no sé, subíamos, aumentábamos la frecuencia respiratoria, que hipoventile, total, necesitamos relajar el cerebro. Bueno, la verdad que no está tan bueno, solamente se recomienda disminuir la PACO cuando el cerebro está en condiciones de urgencia, se está herniando, el paciente tiene una PIC muy alta. Lo ideal sería no hiperventilar de manera profiláctica a menos de 25 milímetros de mercurio. Se recomienda evitar menos de 35 milímetros de mercurio en las primeras 24 horas. El objetivo sería mantener al paciente entre 35 y 45. Y la hiperventilación suele usarla en tratamiento de rescate, que sería lograrlo, o sea, no menos de 30 sería lo ideal. En caso de herniación eminente o campo quirúrgico es difícil. Porque al fin y al cabo todo lo que es la hipocapnia me genera hipoxia tisular. Bien. Después tenemos el control de la presión arterial. Mantener una presión de perfusión entre 60 y 70. La respuesta autorreguladora ante la disminución de la tensión arterial puede no encontrarse intacta en todo el cerebro. Por ejemplo, en pacientes que han sufrido una hemorragia subaracnoidea o un TEC, hay zonas que tienen, tienden a la hipotensión, por más que nosotros estemos regulando. Después, vamos a hablar un poquito de fluidos. Flor, perdón que te interrumpa. Algo que vos dijiste que es verdad, que si viene la hipertensión intracraneana, la primera medida que tiene que hacer es tratar de disminuir la PCO2, y como vos decías, menos de 25 no, porque lo que genera es una gran vasoconstricción y es mucho más deleterio. Pero se ha visto que vos, por más que hiperventiles a un paciente y trates de mantener, lo mantengas hipocápnico, ¿sí? Al principio vas a ver que lo que hace... Se cortó. Cami. No se escucha, Cami. No, se cortó. Capaz lo que quería decir es que va a generar una vasodilatación, pero no va a ser efectiva en el tiempo, como dijo... Claro. No es sostenida. ¿Ahí me escuchan? Ahí se conectó, sí.
Dale. Ah, listo, sí. No, eso, de que es algo que uno lo usa más en el agudo, ¿sí? Pero que no es sostenible dentro de las 24 horas, básicamente. Tal cual. Bien. Bueno, dentro de fluidos, ¿qué fluido le podemos hacer a un paciente en neuro? Lo ideal sería usar cristaloides, soluciones balanceadas, solución salina hipertónica, hacer un tratamiento restrictivo de 2 a 5 mililitros kilo hora. Lo que yo encontré es que los coloides daban malos resultados, la albúmina aumentaba la mortalidad, aumenta la PIC y se depositan los tejidos dañados. Vamos a hablar un poquito de cada cosa. Los corticoides que podíamos usar en los tumores para disminuir el edema, disminuyen el edema y aumentan la permeabilidad de la barrera hematocefálica asociada a los tumores. El inicio, viste, a veces vamos a ver los pacientes de neuro, están tomando, no sé, corticoides ya hace 2 días, lo ideal sería hace 48 horas antes de una cirugía programada que lo comiencen a tomar. Y dentro de la osmoterapia, los diuréticos se utilizan para disminuir el volumen de los compartimentos cerebrales. Nosotros podemos usar fármacos hiperosmolares, son los más utilizados. En ocasiones se utiliza con una combinación con un diurético de LASA, furosemida. El manitol establece ¿para qué se usa la furo? El manitol establece un gradiente osmótico que lo que hace es sacar el líquido del parénquima cerebral. La furosemida aceleraría la excreción del agua que está en el espacio intravascular, entonces mantiene el gradiente de lo que es del cerebro, sacamos agua hacia el compartimento intravascular y no al revés. Bueno, vamos a hablar un poquito del manitol. Dosis es de 0,25 a 1 gramo kilo. Nosotros tenemos que, por lo menos como lo calculo yo, es que en 100 mililitros de manitol en el Baxter son 15 gramos de manitol. Entonces, según el peso del paciente, hacemos la regla de 3 simple. La duración es de 1,5 a 6 horas. Se administran bolos de 0,25 a 1 gramo kilo durante 10 a 15 minutos cada 4 o 6 horas según sea necesario. Hay que tener en cuenta que puede haber un fenómeno de rebote y hay que prestar atención si la barrera hematocefálica está íntegra o no, para que se dé este fenómeno. Si la barrera hematocefálica está alterada, podemos tener partículas osmóticas del manitol que se adhieren al parénquima cerebral. Entonces lo que hace es invertir el gradiente osmótico, o sea que el agua del compartimento intravascular iría al cerebro, si tenemos la barrera hematocefálica alterada. Eso es importante para tener en cuenta. Y después, como efectos secundarios del uso del manitol, podemos tener la hiperosmolaridad, la hipovolemia, el desequilibrio electrolítico e insuficiencia renal aguda. Hay que evitarlo en pacientes que no toleren ese aumento inicial de volumen, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, o que no puedan eliminar el manitol, por ejemplo, con disfunción renal. Bien. Otra cosa que por lo menos vi en el congreso del año pasado, que están más tendientes a utilizar solución salina hipertónica sobre el manitol, y es al 3% la que usan. La solución salina hipertónica tiene varias ventajas teóricas sobre el manitol. No produce esa depresión de volumen e hipovolemia, lo que se hace seguro para un paciente que viene con trauma sangrado y con hipovolemia y hipotensión. Y la solución salina hipertónica tiene un coeficiente de reflexión de 1 en comparación con 0,9 del manitol, y por lo tanto tendría menos probabilidad de producir ese efecto de rebote que hace el manitol cuando filtra en el tejido cerebral. Los efectos adversos de esta solución incluyen también la sobrecarga circulatoria, el edema pulmonar, aumento de la carga de cloruro y puede provocar la acidosis metabólica hiperclorémica. Esta solución se va a administrar en un catéter venoso central debido al riesgo de lesión por extravasación cuando se hace sobre un catéter periférico. Bien. Yo estaba viendo cómo hago para preparar, por ejemplo, a mí me dicen preparar solución salina hipertónica al 3%. Lo que yo hice es buscar, porque no tenía ni idea. Nosotros tenemos presentaciones o sea, el fisio que viene del 0,9%, el común que somos todos los días, y hay ampollas de soluciones salinas hipertónicas al 10% y al 20%. La que hoy encontré en el OFI que tenemos nosotros es la del 20%. Tenemos 20 mililitros de solución hipertónica al 20%. Entonces, se usan dosis de bolos iniciales de 5 mililitros kilo al 3%. Y un mantenimiento de 0,5 a 1,5 mililitros kilo hora para mantener una PIC menor de 20. ¿Cómo podemos calcularlo? Entonces tenemos una concentración final que queremos tener, un volumen total, por ejemplo, de 100 mililitros que queremos infundir, por una concentración objetivo que sería el 3%, lo puse en porcentaje, pero así.
para que se ubiquen. En la concentración objetiva yo quiero solución salina hipertónica al 3%, menos la solución con la menor concentración, que sería el fisio que tenemos nosotros, dividido como viene el dial, la ampolla, que es al 20% menos la concentración menor al 0,9. Entonces, hacemos esta cuenta primero, me queda 100 por 0,10, más o menos 11 mililitros. Es decir, que para preparar una solución de 100 mililitros de solución salina hipertónica al 3%, es preciso añadir, acá lo redondeé, 10 mililitros de solución salina al 20 de la ampolla. O sea que sacamos 10 de fisio del fisio de 100 y le metemos 10 de la ampollita de solución salina hipertónica. Nosotros podemos dar estos bolos iniciales de la solución salina de 5 mililitros, pero hay que tener en cuenta que me van a aumentar el sodio sérico. Cada bolo de estos de 5 mililitros kilo me van a aumentar 5.000 equivalentes litros de sodio. Los podemos seguir haciendo estos bolos más o menos hasta un sodio de 160.000 equivalentes litros. Más que nada para tener en cuenta eso. Y vi que había presentaciones de sodio del 3 al 29%, pero se prefiere al 3% porque a veces no tenemos vías centrales y se podría llegar a pasar con una vía periférica. Bien. En conjunto, lo que vi que hay estudios de observación múltiple, ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas que no han encontrado evidencia convincente que diga, bueno, manitol es solución hipertónica. Pero lo que yo vi es que los estudios sugieren un mejor control de la presión intracraneal con la solución salina hipertónica, junto con posibles mejoras en la perfusión cerebral y la oxigenación del tejido cerebral. Disminuyen la PIC, aumenta la perfusión, la solución salina hipertónica y es prolongada la acción en el tiempo. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta que, como dije antes, no causaba esa diuresis profusa, se podría usar en pacientes que vienen con sangrado o hipotensos. Después restaura supuestamente el potencial de membrana en reposo y el volumen celular. Inhibe la inflamación, mejoraría el gasto cardíaco dentro de las cosas que encontré de la solución salina. ¿Alguna duda de esto? Bien. Dentro de los anticonvulsivos, en ausencia de contraindicaciones, parece adecuada su administración en pacientes que se van a someter a la mayoría de las craniotomías supratentoriales, así como pacientes que han sufrido un TEC reciente o una hemorragia subaracnoidea importante. El objetivo es prevenir las convulsiones durante el postoperatorio. Nosotros usamos más que nada fenitoína, de 15 a 20 miligramos kilo, a pasar lento, 50 miligramos minuto. Mantenimiento de 5 a 7 miligramos kilo día. Después también otro que encontré que se puede usar es el levetiracetam. Bien, dentro de la posición quirúrgica, que es muy importante, tenemos que identificar los puntos de presión y almohadillarlos, evitar la tracción y presión sobre los nervios, tener en cuenta el riesgo de complicaciones tromboembólicas, ponerle las vendas compresivas, y cierto grado de incorporación de la cabeza para garantizar el drenaje venoso, excepto en el hematoma cerebral. ¿Qué hay que tener en cuenta? Por ejemplo, es la parte del decúbito ventral, la parte ocular, evitar la compresión ocular para evitar la ceguera. Y también otra cosa que a veces nos olvidamos es la lengua. Nosotros a veces que el paciente lo damos vuelta, no le ponemos mordillo ni una gasa, el paciente se puede morder la lengua, pasan las 8 horas de cirugía, lo volvemos a dar vuelta, lo extubamos y puede haber una obstrucción de la vía aérea por una reperfusión en ese tejido que está totalmente isquémico. Entonces la idea sería ponerle una gasita en la boca, cosa de evitar ese inconveniente. Bien. Dentro de lo que es el neumoencéfalo, se produce con mayor frecuencia en las craniotomías de fosa posterior, realizadas en una posición con la cabeza elevada. Hacen la craniotomía, desciende todo lo que es el tejido cerebral y ahí entra el aire. Es una de las causas que hay que tener en cuenta en un paciente que tenemos retraso al despertar o ausencia del mismo. Bien. La embolia gaseosa venosa varía según el tipo de procedimiento y la posición intraquirúrgica. Se diagnostica con ecodoppler y la monitorización del Enteider. Más frecuentemente se producen cirugías de fosa posterior con el paciente sentado. El manejo que tendríamos que hacer es evitar las nuevas entradas del aire, notificar al neurocirujano para sellar el campo, la compresión yugular, descender el nivel de la cabeza y aspirar a través de un catéter cardíaco derecho. La compresión torácica y aumentar la FIO, dentro de las medidas que podemos hacer.
Bien, dentro del despertar de la anestesia, lo que nosotros queremos lograr siempre es un despertar sin hipertensión, sin tos, sin situaciones que nos puedan llegar a aumentar la pica. Se puede considerar la administración de lidocaína, desmedeto y de fármacos vasoactivos, por ejemplo la betalol, esmolol, para evitar estas situaciones. Bien, antibióticos, lo que encontré, se usa cefazolina. En menos de 120 kilos, administrar 2 gramos, y más de 120 kilos, administrar 3 gramos. Repetir cada 4 horas o ante sangrado importante, que a veces nos colgamos y nos olvidamos de repetir la dosis o con el tiempo. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de los procedimientos específicos que hacemos nosotros. Bien, de tumores supratentoriales, los que más operamos son los gliomas y los meningiomas, es lo más frecuente. En el plan anestésico, ¿qué tendríamos que considerar? La localización, el tamaño, la posición quirúrgica, el riesgo de hemorragia. En la disección de estos craneofaringiomas y los tumores hipofisarios, puede haber irritación hipotalámica que puede desencadenar respuestas simpáticas, alteraciones en el balance hídrico, ejemplo, diabetes insípida, síndrome del perdedor de sal, alteración de la homeostasis postquirúrgica de la temperatura. En las craneotomías con abordaje subfrontal, esto me pasó a mí una vez que el paciente se despertó demasiado frontalizado. Lo que produce, supuestamente lo que vi, es alteración de la conciencia en el postoperatorio. Podemos encontrar un paciente que está letárgico, con un despertar recontra retrasado y cierto grado de desinhibición. Bien, dentro de los aneurismas, la intervención quirúrgica precoz, o sea, tenemos una hemorragia subaracnoidea, hay que operarlo lo más tempranamente posible, idealmente durante las 24 horas. ¿Qué se hace generalmente? Es la colocación quirúrgica de clips o cirugía endovascular. En algunos pacientes se desarrolla un TIHAT tras una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, no tenemos que olvidar que si tenemos un paciente con una hiponatremia post-hemorragia subaracnoidea, es probable también que se dé un síndrome de perdedor de sal, por liberación del péptido natriurético auricular. Eso lo hay que ir viendo, también hay que sacar sodio urinario, hay bastantes cosas como para seguir, pero era muy grande la clase. Sí. Hay que tener en cuenta también el vasospasmo sintomático, que lo que me va a dar este vasospasmo es hiponatremia, al igual que el síndrome del perdedor de sal, contracción del volumen y aumento del sodio urinario, como para hacer un diagnóstico diferencial también. Otra cosa que vi nuevo, que los fluidos en hemorragia subaracnoidea, antes se decía la triple H, que nada, todo con la triple H, hipertensión, hipervolemia, hemodilución, y ahora está totalmente desterrada esta idea de balance positivo porque da peores resultados. Lo que hay que hacer ahora es lograr un estado de euvolemia y hipertensión. Nosotros nos ponemos a pensar por qué estado de hipertensión ante un posible sangrado, un aneurisma no controlado. Se ha visto que es mucho más riesgoso mantener un paciente hipotenso por el riesgo de isquemias o infarto cerebral que mantenerlo hipertenso. Lo que se toma como objetivo es mantener una presión arterial sistólica menos de 160 y una TAM menos de 110, y evitar la hipotensión. Si hay que disminuir la presión arterial, lo que se prefiere es usar la betalol, evitar todas las que son las drogas completamente vasodilatadoras como el nitroprusiato, la nitroglicerina. Hay que evitar la hipertensión aguda, buena relajación cerebral, mantener la atención. La preparación. Yo no veo el coso, claro, por la visa debe ser que no veo el aumento. Esa 5.000. No. Después nos quedan en el sueldo, dicen. Sí, pero no entiendo. Gracias. Preparación para manipular esa TAM, por ejemplo, si sube mucho, tener preparado la betalol, o si, bueno, ante la colocación de clips o ante posible hemorragia. Puede también haber alteraciones del electrocardiograma en pacientes con sufrido una hemorragia subaracnoidea. Se dice que se debe a la liberación de catecolaminas. Bien. Dentro de las MAV, lo que encontré es que hay que evitar la hipertensión arterial aguda y tener capacidad de manipular la TAM. Bien, dentro del traumatismo craneoencefálico tenemos abordaje vía aérea, bueno, una secuencia rápida, como sabemos. Hay una mala evolución ante episodios de hipotensión arterial, siempre hay que mantener la presión de perfusión entre 60 y 70 milímetros de mercurio, y siempre euvolémico, solución salina. Se puede administrar 1 gramo de ácido tranexámico si está dentro de las 3 horas. Si hay más de 3 horas del trauma, no conviene administrar porque tiene más complicaciones y más riesgos de eventos isquémicos.
Después se puede hacer 1 gramo de mantenimiento por 8 horas. Tratar la hipertensión arterial siempre que se sospeche, con la sedación, la solución salina hipertónica, y si es necesario, la hipocamia. Después de la PIP, estuve buscando, nosotros lo que pensamos es que con el aumento de la PIC aumentaría la presión intratorácica, disminuiría la presión de perfusión cerebral. Pero hay veces que el uso de la PIC, por ejemplo, en un paciente con TEC y un síndrome de distrés respiratorio agudo, una PIP de 15 a 20 parecería mejorar significativamente la oxigenación del tejido cerebral. Todo esto, bueno, hay que ir viendo cómo está el paciente e ir adaptando la PIP según cómo vaya evolucionando. Y siempre mantener los normotérmicos. Bien. Acá me empezó a buscar. Flor. ¿Qué Hola. pasa? Perdón que te interrumpa. Y en paciente con TEC y sin distrés, ¿vos qué opinás? ¿La PIP es beneficioso o no? Yo le pondría ¿Por? altísimo, si no, iría bien la respuesta, si no está. Bien, le pondrías, está bien, no está mal, sí, pero también tenés que considerar que al disminuirte el retorno venoso también te puede favorecer mayor sangrado, ¿sí? Ojo en ese contexto, si es un TEC que encima está sangrando, y lo que dijiste bien, no olvidarse el ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas. Sí, sí. Bien. Lo que encontré del ácido tranexámico es que está en el estudio CRASH 3, incluyó a más de 9.000 adultos que presentaron dentro de las 3 horas de la lesión cerebral, con una escala de coma de Glasgow menos de 13, o con cualquier evidencia de sangrado intracraneal por tomografía. Aquellos que recibieron ácido tranexámico en esas situaciones no tuvieron una reducción significativa de la tasa de muerte relacionada con la lesión cerebral en comparación con placebo. Pero bueno, ¿qué pasó? En este estudio, se vio que esta diferencia fue estadísticamente significativa cuando los pacientes con pupilas no reactivas se fueron excluidos del estudio. Entonces lo que se vio es que se utilizaría el ácido tranexámico en pacientes con TEC más que nada moderado y leve, hasta ahí. Ahí tendríamos una reducción significativa de lo que es la muerte por lesión cerebral. Los eventos adversos fueron similares entre los grupos, incluida la tasa de eventos vasooclusivos, y en base a los resultados, lo que encontré es que se recomienda el uso de ácido tranexámico en pacientes con TEC moderado / leve, Glasgow más de 8 a menos de 13, que se presentan dentro de las 3 horas de la lesión. Y el ácido tranexámico puede llegar a ser razonable su uso en pacientes con TEC severo, pero pupilas reactivas, o en aquellos con TEC leve, Glasgow más de 12 y hemorragia intracraneal. Pero el beneficio en estos pacientes es menos certero. Así que más que nada es en TEC moderado, menos de 13. Bien. Ahora un poquito de procedimientos de fosa posterior. Más que nada se hacen las cirugías del ángulo pontocerebeloso, el neurinoma del acústico, cuando tienen que descomprimir los pares craneales, por ejemplo, el 5, el 7 y el 9. Nosotros, me ha pasado que puede llegar a ver un paciente que se bradicardice, se hipotense, aumente las frecuencias, hipertense o haya arritmias. Entonces lo que hay que hacer ahí es advertir al neurocirujano ante los cambios de la tensión arterial media y el electro, porque podrían llegar a estar produciendo lesión neuronal. Hay que tener cuidado en la hora de la extubación y en el postoperatorio por el daño de algún par craneal y que me genere edema del tronco y también altere todo lo que es la parte de la vía aérea. Se puede utilizar monitorización con electrofisiólogo, que ahí hay que tener en cuenta si usamos relajantes, si usamos inhalatorios, para que no interfiera con el estudio. Bien. Dentro de lo que es la cirugía transestenoidal, los tumores de hipófisis, microadenomas, secretores de prolactina, y los macroadenomas no secretores. En el plan estésico lo que vi, hay que ver el estado endocrino del paciente y lo que es la visual. También hay que tener en cuenta que hay algunos, por ejemplo, secretores de las hormonas de crecimiento, podemos tener macrolosía, aumento de todo lo que es los parámetros de la vía aérea como para tener en cuenta. Y en estos casos también se puede producir una diabetes insípida. Bien, dentro de las intervenciones estereotácticas para la biopsia de pequeñas lesiones y la colocación de electrodos de estimulación cerebral profundo, por ejemplo, en el tratamiento del Parkinson se usan estas intervenciones. La evaluación preanestésica hay que prestar atención como van a ser biopsia y colocación y manejo de la coagulación, más que nada.
Y esto es algo nuevo que la idea era hacerlo antes de lo que vino el COVID con los chicos de neuro. Anestesia en paciente despierto. ¿Por qué despierto? Hay lesiones tumorales en áreas elocuentes, principalmente del lenguaje, y se vio que comparado con la anestesia general hubo mejor supervivencia y menor disfunción neurológica postoperatoria. ¿Qué pacientes podrían llegar a ser candidatos en esta cirugía? Pacientes con tumores en el área de Broca o Wernicke, con síntomas leves. Si ya son síntomas moderados o severos, no se realiza cirugía de paciente despierto. Otras contraindicaciones, bueno, claramente la negativa del paciente, si es un paciente obeso, con SAOS, si tiene trastornos psiquiátricos. Se utilizan diferentes técnicas, paciente despierto, despierto, dormido, despierto, dormido, o dormido, despierto. Y más que nada es anestesia endovenosa con propofol, remifentanilo o desmedeto más remi. Es una intervención bastante grande, hay que tener mucho contacto con el paciente, se tiene que avisar al paciente que va a tener que respondernos, se hacen diferentes test y se estimula con electrodos bipolares, más que nada primero sobre el área motora y después sobre el área del lenguaje. Entonces el paciente cuando tenga que hablar hay que explicarle que no va a poder mover la cabeza a la hora de hablar, que va a haber un montón de gente, se hace reuniones previas, se lo lleva a conocer el quirófano, la misma gente que está dentro del quirófano es la que se tiene que quedar durante toda la cirugía, no puede haber ni la enfermera entrando y saliendo con un paciente despierto. Otra cosa que tratamos de conseguir con los chicos es cómo calentar al paciente despierto, no es lo mismo un paciente dormido que lo mantenemos en una bolsa de nylon. Había que conseguir un montón de cosas, la manta térmica, que esté cómodo, y hay que avisarle que, bueno, va a sentir ruidos, le van a colocar la sonda despierto. Todas esas cosas hay que tener en cuenta, es una cirugía bastante grande y se trabaja en equipo con psicología, psiquiatra, todo. Después, nada más, vi que se puede usar también colocación de máscara laríngea en estos casos, como más que nada para lo que es la apertura del cráneo y la dura madre, que es lo que duele. Después ya dentro del parénquima cerebral no dolería nada. Muy bien, listo. Otón. Sí, mal. La primera.